nuevamente de poder estar con ustedes acá y bueno, seguir buscando al Señor. ¿Cómo andan? Con la palabra rema, ahí, ¿no? ¿Compartiendo? Muy bien, bueno, me alegra mucho. Sabemos que el Señor está ahí atento a cada uno de nosotros. Y bueno, llegó un miércoles y tomamos los miércoles también como una oportunidad de seguir creciendo en la fe y de seguir conociendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y poder ser alimentados espiritualmente, y estamos acá en este lugar con ese propósito. Y bueno, los miércoles, hoy es el primer miércoles de este mes, y este miércoles nosotros cada miércoles le vamos a dar un enfoque a las reuniones de milagros. No sé cuántos vieron la página, por ahí vieron la publicidad, algunos pudieron verla, ahí van a ver a qué nos vamos a enfocar cada miércoles. ¿Reuniones de qué? De milagros, ¿sí? Reuniones de milagros, porque sabemos que tenemos un ¿qué? Un Dios de milagro. Entonces, sabiendo que tenemos un Dios de milagro, entonces, ¿por qué no aprovechar todos juntos y comenzar a orar por nuestro milagro? ¿Por qué no comenzar cada uno de nosotros a clamar y poder experimentar y anhelar experimentar el milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo creo que todos necesitamos un milagro, ¿sí? Si no, ¿para qué estaría Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Dios está para lo imposible. Decía el que tenía al lado, Dios está... A ver, para me ayudar. Dios está para lo imposible. Lo que vos no podés hacer, no te preocupes. No estás solo ni sola. Está Él. Ese le toca a Él. Lo que vos no podés hacer, vengo y yo te colaboro. Ahí está. Sabemos que Dios es un Dios de milagro, y eso es lo que queremos seguir hablando todo este miércoles, ¿no? Y poder aprender cada día más. Y pensando en esto, yo hablaba con mi esposo y pensábamos en el gran problema que está afectando a nuestra sociedad hoy en día. ¿Cuál es? La enfermedad. ¿Sí? Una de las cosas que más está afectando hoy en día a nuestra sociedad es la enfermedad. ¿Sí? Es algo que golpea y que cada vez escuchás más y más, ¿sí? Testimonio de persona, está enferma, le agarró esto, se operó de lo otro, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Se escucha cada vez más lo que es el tema de la enfermedad y golpea mucho esto en nuestra sociedad. Esa enfermedad, o sea, los médicos, yo digo, no hay turno para nada, ¿viste? Cuando uno va al médico, digo, wow, tremendo, ¿sí? Está lleno la salita de los barrios, los hospitales, los psicólogos, ¿no? No hay turno, no hay turno para nada. Y eso habla de que hay, ¿no? Un espíritu de enfermedad, ¿sí? La Biblia, Jesús no le dice, la Biblia dice que Jesús le dijo espíritu de enfermedad, ¿sí? Que viene a atacar una vida. Sabemos que los espíritus, ¿qué buscan? Un cuerpo, ¿sí? Jesús mismo le decía, espíritu de enfermedad, sal de esta persona. Entonces, vemos, ¿sí? Que muchas veces estamos enfrentando, ¿no? Y la sociedad está siendo golpeada por esta situación. Y donde vemos que afecta a la persona. ¿Por qué? Porque cuando la persona se enferma, la persona que vive comienza a experimentar muchos sentimientos negativos, ¿sí? Alguien cuando dice, me duele el pecho, ¿qué tendré? ¿No? Y vas al médico ¿con qué? Con un miedo. Ya se despertó un miedo en esa persona, un temor,
¿sí? Porque está viviendo un sentimiento, ¿no?, de temor y tiene que luchar con sus pensamientos, ¿sí? Que esa persona se enfermó y está luchando ahí con un pensamiento de que me voy a morir, que lo que tengo es grave, ¿sí? Lo que a mí me está pasando no voy a salir, ¿qué voy a tener? Y comienza la persona, ¿no?, a tener este sentimiento negativo, ¿sí? Sentimiento, ¿cuántas veces escucho de personas que están enfermas que también dicen me quiero morir, ¿no? Porque por ahí esa enfermedad o esa situación que vino a su vida, ¿no?, afectando su salud, ya está pasando 1 mes, 2 meses, 3 meses y todavía sigue luchando con esa enfermedad. Y esa persona comienza a pensar, me quiero morir. Ya estoy cansado o cansada de estar así, de estar de esta manera, ¿no? Y comienza a tener un pensamiento de muerte, un pensamiento de suicidio, ¿sí? Y ahí se comienzan a abrir puertas sobre la vida de esa persona. Así que en verdad la enfermedad afecta a una persona. La enfermedad, cuando viene a alguien, afecta en todas las áreas de la vida de una familia o de alguien. No solamente luchando con el miedo, porque tampoco a veces tengo algo y no voy al médico porque me da miedo, ¿no? Y capaz que yo necesito ir al médico, porque si tampoco voy al médico, esa situación cada vez se va a hacer peor. Por algo Dios puso a los médicos. Pero también lucha con ir al médico. No quiere porque le da miedo, no quiere o no puede porque no hay turno, o tal vez no tiene plata, ¿no? Porque los hospitales hoy en día también están llenos, ¿no? Desbordados. No hay turnos, que dicen que hay que ir a dormir temprano para hacer cola y que te den un turno. O sea, fíjense en cómo esto golpea mucho a la sociedad, ¿no? Y a una persona. También sin hablar de los problemas financieros, porque también pasa, ¿no? Cuando voy al médico, si tengo que ir al médico, los médicos ahí dicen, bueno, tenés que hacerte estudios. Bueno, ahí ya hablamos, algunos, bueno, no quiero ir al hospital, tengo que pagar los estudios, tengo que ir a algún lado y pagar. Y encima que no tengo plata, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí todo lo poquito que yo estoy ganando tiene que ir, ¿no?, a los estudios, a hacer análisis. Y cuando están los resultados, me dieron los resultados a la gente. Ahí dice, bueno, tenés que comprarte esta serie de medicamentos. Son noticias malas una tras de la otra. Que eso cuando se levanta también viene a atacar las finanzas. Porque la plata que uno gana, ¿no?, la plata que uno ya está teniendo con el trabajo de lo que uno hace, ¿dónde va? A los medicamentos. ¿Sí? Va a comprar eso y sin pensar de aquellos que no pueden comprarlos. Porque también están aquellos que fueron medicados y uno le pregunta muchas veces, ¿no? Tiene esas conversaciones, me siento mal, pero ¿fuiste al médico? Sí. ¿Y estás tomando los medicamentos? No, los dejé de comprar porque mucha plata. No puedo comprarlos. Se me van las manos, dicen que la obra social no me los puede conseguir. Y comienzan a dejar también de tomar los medicamentos. Entonces es un tema que nosotros debemos hablar de este tema y que hoy podemos verlo hoy común, ¿no?, en nuestra sociedad. Y gente que está pasando estos problemas, ¿no?, esta gente que está atravesando esta situación de enfermedades, de gasto, de problemas familiares,
con esta situación donde comienzan los pleitos dentro del hogar, que no alcanza la plata, que te tengo que dar para que te compres los medicamentos, para qué trabajo, tenés que me das la plata para ir allá, tengo que ir al clínico. Y comienzan los problemas, ¿no?, en la familia. Y así hay muchas personas que están viviendo esto, donde se convierte en una situación muy difícil, una situación donde se ve complicado, ¿no?, la situación en la que están viviendo con el tema de enfermedad. No sé si hay alguien que conoce de lo que estoy diciendo. Levante su mano, por favor. Si hay alguien que conoce personas que hoy están viviendo así. Y podemos entenderlos, porque esa situación se les vuelve de esa manera muy difícil porque luchan con toda esa situación. Y hoy yo quiero que también podamos ver que en la Biblia hay una mujer que también le tocó vivir una situación de esta, ¿no?, de la enfermedad. Una situación muy, muy difícil con la que están viviendo muchos de los que hoy están afuera, un pariente, un amigo, un conocido, alguien que está viviendo esto. Lo podemos encontrar también en la Biblia. En la Biblia encontramos una mujer que le tocó vivir una situación así. Le tocó vivir una situación muy difícil para ella, ¿sí? Y en ella yo quería que hoy nos podamos detener un poco. Y podemos ir a Lucas, capítulo 8. Creo que el título no se lo había dicho, no sé si lo pusieron ahí. La prédica de hoy se llama Cuando Jesús se hace presente, para que vos lo puedas tener ahí. Cuando Jesús se hace presente, ese es el título. Lucas 8, en el versículo. ¿Cuántos lo encontraron? Vamos a leerlo hasta el 43. Y dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó, el versículo 44 dice, ella se le acercó por detrás y le tocó, ¿qué? El borde de su manto, dice la palabra. Y al instante cesó su ¿qué? Su hemorragia. ¿Qué dice? Al instante se secó su hemorragia. Lucas capítulo 8, versículo 42 al 43. Y acá podemos ver que en la Biblia también una persona padeció también la misma situación. Una persona que tenía una enfermedad de un desorden menstrual, ¿sí?, crónico, con un constante flujo de sangre durante 12 años. Mucho, ¿verdad? Imagínense una persona que está hace 3 meses con una situación como está, ¿no? Triste, mal, angustiada, que ya dice no quiero vivir más, estoy cansada porque este problema. Imagínense esta mujer que hacía 12 años que te estaba viviendo esta situación muy difícil. Tal vez hay personas que hoy estamos predicando y se está grabando la predicación. Y tal vez hay una persona que mañana va a ver la prédica y se va a sentir identificado con lo que hoy podemos hablar de esta mujer. Una mujer donde estuvo 12 años con una situación demasiado difícil para su vida. Imagínense el corazón de esta mujer, afligido
agotada, cansada, que ya no quería más. Eso a ella le estaba pasando en una situación muy, pero muy difícil. Pero la palabra dice que en esa época, en la sociedad, el problema de ella impactó peor que hoy. Porque hoy nosotros podemos ver que la enfermedad pasa, pero no era antes yo creo que era más difícil. ¿Por qué? Porque antes una mujer enferma de flujo de sangre impactaba mucho en la sociedad porque era muy discriminada. Ustedes van a leer en Levítico ahí lo que sucedía con personas que atravesaban, ¿no?, estas enfermedades con sangre, que había como un código, un mandamiento, una regla, ¿no?, ¿Qué pasaba con esas clases de personas? El Levítico lo van a ver después, en el 15. Ahí van a ver que esas personas eran como desechadas por la sociedad. La aislaban a esa persona. ¿Cómo se sintieron en la pandemia? ¿Cómo nos sentimos en la pandemia? Mal, ¿no? Esta mujer que tenía esa enfermedad de flujo de sangre continuamente, ¿no?, derramando sangre, era una mujer que era muy desechada y rechazada por todos. Ella no podía acercarse a su esposo, porque según Levítico decía que si un hombre tocaba y se acercaba a esta mujer tocando su sangre, iba a quedar contaminado, iba a quedar como maldito. Entonces ella no podía acercarse ni siquiera a su esposo. No podía estar con él, con el compañero. Yo en el 2022 pasé una prueba de la salud y me aferraba mucho a mi esposo, ¿no? O sea, me aferraba mucho a él. Fernando, esto. Ay, Fernando, aquello. Y yo ahí le decía, ay, pobre mujer, le sacaron al esposo, sola, arreglate sola. Y no le permitían a esta mujer estar con él, porque si este hombre tocaba la sangre de ella quedaba inmundo también. No podía hacer trabajos domésticos, no podía hacer ningún trabajo, no podía tocar nada, porque supuestamente ahí en Levítico dice que ella podría contaminar las cosas. Tampoco podía ser mamá, tampoco podía ser ama de casa. No podía tocar nada en su casa. Le habían prohibido hacer esto. No podía trabajar. Una mujer que estaba pasando esto, la verdad, yo como que me sacaría el sombrero delante de esta mujer, una mujer tan valiente. No podía ni siquiera trabajar. Era ley que no tenía que hacer nada ni trabajar. No podía saludar, ni abrazar, ni hablar, ni con nadie. La tenían lejos, aislada. No podía saludar a nadie. No podía ir al templo. ¿Cómo sufrimos en la pandemia? No podíamos ir al templo y teníamos que mirar las predicaciones por un celular. Y decíamos, ¿cómo extrañamos estar en la iglesia con los hermanos? ¿Cómo se extrañaba eso en la pandemia? Y esta mujer tampoco, por medio de los sacerdotes, prohibido que una mujer así entrara al templo. ¿Y cuánto necesitaba ser ministrada, fortalecida espiritualmente? Pero tampoco lo podía hacer. Socialmente era totalmente rechazada. Diga conmigo, rechazada. 12 años así, destrozada. ¿Conocen acaso a alguien con un corazón destrozado?
¿Conocen a alguien con una situación que ya está agotado o agotada? ¿Han escuchado hablar de alguien así en su vida? La Biblia nos cuenta de esta mujer que estaba agotada y destrozada por todo esto que encima tenía que soportar. Pero dice la Biblia que ella había probado todo. Digan conmigo, todo. A todos los médicos había ido, había probado todo. Todos los médicos fueron. Fue ella. Todos los médicos fue para ver si le daban la solución que estaba buscando. Tal vez que hoy, mañana, pasado, hay alguien que va a mirar la prédica. También hizo todo para buscar una solución a su salud, a su enfermedad. Y esta mujer dice que buscaba la salida a ese problema de salud. Buscaba ese problema. Había probado todo. Y en esa época también había cosas, trabajo, ¿no? Dice, bueno, probá con esto, ponete tal cosa, ponete aquello, a ver, vas a ver que te va a sanar, ¿no? Lo mismo, hay gente que va a los médicos, van esto, y no pasa, prueban todo, gasta el dinero en todos los médicos, nada. Y esta mujer había probado todo. Y tal vez hay gente que hoy está pasando por una enfermedad y también lo está probando todo. Con tal de buscar una salida, una solución, va a cualquier lado y a cualquier lugar que le digan. Yo digo, ¿cuántas personas van a lugares equivocados? Van a lugares de brujería, de trabajo. ¿Cuántas personas han venido acá? Vinieron 1 o 2 veces estando enfermo y después me decían a la semana, a las 2 semanas, quiero confesarle algo. Dice, yo vine con una situación a la iglesia, como vi que Dios no me sanó, me fui a una bruja, a una curandera. Y yo la miraba y le decía, ¿y qué? ¿Y cuánto pagaste? Le digo yo, ¿no? ¿Cuánto pagaste en esa mujer, en la curandera? Y me dijo la cantidad de plata, era un montón de plata. Pero eso no es lo peor de todo. Dice, me dijo que tome algo y que me ponga algo en el cuerpo. Yo lo hice, ella me hizo algo. Y cuando lo hice me broté todo el cuerpo. Mire, y me mostró, mire cómo tengo el cuerpo. Estaba toda brotada con ampollas. No sé qué habrá pasado, qué habrá hecho, pero yo creo que estando con Dios y estando con eso, como que... Y la persona dice, yo no quiero ir más a ese lugar, me arrepiento. Y yo digo, muchas personas buscan esa salida, pagando esa fortuna. Y haciendo todo lo que le dicen, hacete esto, ponete la cintita, toma agua, pasa por esto, que eso te va a curar. Prueban de todo y no ven la salida. Nada mejora y la situación se pone peor. Y así anda mucha gente, sabiendo que la iglesia es como un hospital. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es como un hospital, donde uno viene y donde Dios puede hacer algo por esa persona. Y la mujer de flujo de sangre que cuenta la Biblia dice que iba de peor en peor. Su situación cada vez empeoraba. Ahorros, buscando la sanidad de su cuerpo, buscando cada día algo, una esperanza donde ella podría mejorar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Se despertaba a diario buscando o acercarse a alguien y no lo podía hacer. Y nadie podía ayudarla. Tal vez vos, o el que va a mirar, o vos, o yo,
Estamos pasando por un problema, por una situación, se llame enfermedad, se llame financiero, se llame familia, como se llame. Vos estás viviendo un problema que nadie te puede ayudar, vos lo estás tomando de esa manera. Y ella lo estaba tomando así también. Y hay personas que viven como que están viviendo un problema y piensan que nadie los puede ayudar. Y esta mujer pensaba que eso nadie podía sanarla en ese momento. Y buscó ayuda, pero nada. Pero hoy nosotros podemos ver por medio de la palabra que si nosotros estamos pensando que lo que hoy estamos viviendo nadie me puede ayudar, eso hoy lo tenemos que entregar, porque sí hay alguien que me puede ayudar. ¿Cuánto le dan un aplauso? Sí hay alguien que me puede ayudar. Un día, digan conmigo, un día, después de 12 años, un día, tuvo una oportunidad. Un día ella tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Tuvo una oportunidad porque ella conocía de Jesús. En esa época Jesús ya era famoso. Ya se hablaba de Jesús. Ya se decía que Jesús hacía, ¿qué? Milagros. Ella había escuchado que un tal Jesús estaba haciendo muchos milagros sobre la zona. Es como que nosotros estemos en Lugano y escuchemos, hay un tal Jesús que está en Aldo Bonzi, anda por ahí y está haciendo milagros. Estoy escuchando que hay un tal Jesús que anda por Flores. Estoy escuchando que hay un tal Jesús que está haciendo muchos milagros, sanando a los enfermos, levantando al que está paralítico, dando vista al ciego. Yo estoy escuchando que por Flores hay un tal Jesús que está sanando. Y esta mujer ya había escuchado que en los barrios de alrededor había un tal Jesús que estaba haciendo milagros. Y fue una oportunidad para ella. ¿Por qué? Porque Jesús llegó al barrio de ella. Jesús tomó la decisión de pasar por el barrio donde había una necesidad de una mujer que la estaba agotando y cansando. ¿Cuántos saben que Jesús siempre está donde está la necesidad? Ahí va a estar Él. No te preocupes, si hay una necesidad o en tu barrio o en algún lado, Jesús está ahí. Porque Él es experto, Él viene a solucionar problemas. Y fue una oportunidad para ella. Una oportunidad. Apareció Jesús. Justo pasó por su barrio y ella sabía que Él estaba pasando ahí. Cuando Jesús aparece en tu vida, no hay enfermedad que dure. No, yo lo voy a decir de nuevo porque me parece que no. Cuando Jesús aparece en tu vida, no hay enfermedad que dure. A ver por acá, cuando aparece Jesús en tu vida, no hay enfermedad que dure más de 100 años.
Cuando aparece Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, las cosas comienzan a desaparecer. Y eso es lo que le estaba pasando a ella. Jesús estaba apareciendo en su vida. Y ella lo vio como una tremenda oportunidad. Porque sabía que ese tal Jesús que ella estaba escuchando hacía milagro y tenía poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto crees que tu Dios, tu Salvador y tu Redentor tiene poder? Dale un aplauso, porque Él tiene poder. Él tiene poder y Él se apareció en tu vida con un poder para deshacer cualquier situación que se te presente y te desafíe. ¿Qué es lo que vos y yo, nosotros tenemos que entender con esta mujer? Esta mujer tomó esa oportunidad. Una mujer débil. Una mujer tímida. Imagínense una mujer que pierde sangre, muy débil. Tanto tiempo perder sangre, yo me la imagino que ni siquiera fuerza. Una mujer tímida porque cuando la gente te rechaza, cuando la gente no te valora, te toca la autoestima y comenzás con esa persona que empezás a bajar los hombros y bajás la cabeza, pensando que vos sos así. Pero esta mujer hizo algo. Y lo primero que yo quiero enseñarte hoy a vos para que te lleves es que tuvo fe en Jesús. Vio la oportunidad, aprovechó que él pasaba por su barrio y se levantó a creer ¿en quién? En Jesús. Porque ella sabía, llegó Jesús, mi vida va a cambiar. Y siempre le digo a la gente que Jesús no es una religión, que me acepté a Cristo y soy evangélica. No, eso no es para el Señor, no es religión. Jesús llegó a mi vida para cambiar mi vida, para cambiar tu vida. Jesús llegó a tu vida para cambiarla, no para que solo te vuelvas evangélico. Jesús llegó para transformar la familia y toda tu vida, porque Él puede hacerlo. Y ella aprovechó esa oportunidad y esa posibilidad. Si ella no tomaba esa oportunidad, ¿había alguna otra posibilidad según la historia que acabo de leer? ¿Había otra posibilidad? No había ninguna posibilidad. La única posibilidad que había en ella es que ella se muriera. Porque ya ni los médicos ni nada querían ayudarla. No había posibilidad alguna más que ella poner todo su fe en ¿quién? En Cristo, y aprovechó la oportunidad. Versículo 44. Yo quiero que me lo ponga ahí en la pantalla, Agus, que lo vamos a leer. Dice, llegándose por las espaldas, tocó ¿qué? El borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de sangre. O sea que ella fue y se apoyó. Tuvo fe en Jesús. La fe en Jesús es lo único que hoy podemos acudir. Es poner mi fe en Jesús, en que Él tiene poder. Es poner mi fe en Él. Aquellos que están viviendo una situación muy difícil, no pongas tu fe en esa enfermedad.
No pongas tu fe en esa situación, en el matrimonio o con tus hijos, con tu finanza. No pongas tu fe ahí. Poné tu fe ¿en quién? En Dios, en Cristo, en Jesús. Lo único que ella podía hacer es acudir a Jesús. Lo único que vos podés hacer es acudir a Jesús. Es lo único que vos podés hacer en esa situación difícil en la cual hoy estás atravesando. Apoyarte en el Señor. Porque ella ni el dinero, ni lo médico, ya no tenía amigos, no tenía dinero, no tenía esposo, no tenía a nadie. No tenía a nadie. Y ella tomó esa determinación e ir a buscar un milagro en Jesús. Yo sé que vos sabés que Cristo hace milagro. Yo sé que vos sabés, porque ella sabía que Jesús hacía milagro. En ese Jesús hoy tenés que enfocar y determinar, creer que Dios va a hacer un milagro. Ser una mujer como lo fue ella, ir a buscar un milagro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ir a buscar un milagro? Y aquellos que nos están viendo, que nos van a ver, yo quiero invitarte a que creas en Jesús. A que pongas tu confianza en Cristo, en Jesús. Porque Él tiene poder para hacer milagros. Lo segundo que ella hizo para recibir el milagro, no solamente creyó, porque a veces nosotros nos quedamos en ese punto, solo creo, sí, yo sé que Jesús hace milagro. Satanás también cree. Sí, yo sé que no me estás diciendo nada nuevo, pastora, yo sé. Pero muchas veces nos quedamos con que sí, yo sé. Ella hubiese dicho, bueno, sabemos que Jesús hacía milagro, pero ella hubiese dicho, bueno, yo no puedo y hasta ahí estoy débil. ¿Quién me va a ayudar? Ni un amigo tengo que me ayude. No tengo ni esposo, no tengo mi amigo, nadie me quiere tocar. ¿Cómo voy a hacer para ir ahí? Ella fue más allá de creer en Jesús que tiene poder. Ella lo segundo que hizo, se liberó de aquello que la presionaba. Anheló con toda su alma de liberarse de esa enfermedad. Y muchas veces nosotros nos quedamos con que solo creemos en Jesús, pero no anhelamos que Jesús me libere de eso lo que me está, ¿no?, opresionando. En el versículo 45 y 47, ahí lo van a encontrar. Y ahí, si me lo pone... Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro y los que estaban con él. Maestro, la compañía te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, como la mujer vio que se había ocultado, vino temblando, postrándose delante de él, declarándole de todo el pueblo la causa por lo que él había tocado y como luego había sido sana. Ahí el Señor, ella se determinó a que esa enfermedad la librara, que la estaba presionando. Y lo toca, y el Señor dice, ¿quién me tocó? Ya lo sabemos. ¿Por qué dice esto? Porque tenía una gran multitud que lo estaba rodeando. Todo el mundo quería un milagro de Jesús. Todo el mundo. Pero Él dice, no, pero alguien me tocó diferente.
y poder de mí salió. Es impresionante saber que dice él que sintió, poder salió. Eso quiere decir que Jesús tiene poder. No dice, no, alguien me tocó y salió poder. ¿Quién me robó el poder? ¿Quién me sacó poder? Y la mujer ahí tímida, fui yo. Ella se determinó a sacarse esa aflicción. Ese problema que tanto la afligía, se determinó a sacarlo. Miren ustedes cómo Jesús sabe que todo el mundo lo apretaba, pero solo uno recibió el milagro. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón de todos nosotros. El Señor sabe quién es el que le está pidiendo de todo corazón y con todo el anhelo de ser librado de ese problema. Y esta mujer pudo mostrarle el corazón a Cristo, que en verdad anhelaba ser librada de esa gran enfermedad que la agotaba y que la tenía como una esclava. Anhelaba. Por eso cuando nosotros o aquellos que se acercan a Jesús, no lo hagas dudando. Cuando te acercas a Jesús, no mires al hombre, al que te va a orar. Míralo a Jesús, porque vos tenés tanto anhelo de liberarte de esa situación, que vos vas a creer. No importa que yo tengo que pasar, que me tiene que orar alguien, no importa, yo sé que Cristo está en la iglesia. Y yo quiero que Él me libere, quiero un milagro. No solo quiero conocerlo de oídas, quiero conocerlo de verdad. Quiero experimentar el poder como lo experimentó esta gran mujer de fe. Nosotros tenemos que determinarnos en este tiempo a buscar el milagro de Dios sin dudar. Muchas veces pedimos a Dios el milagro y Dios te puede decir, ¿por qué venís a mí? Si ya te dije que yo hago milagros, yo puedo hacer el milagro, ¿por qué no te determinás a pedir verdaderamente y perseverar en oración por ese milagro? Moisés recibió un reto de parte de Dios. Moisés veía que Faraón venía detrás de Israel para atacarlo una vez que salieron. Y ellos llenaron su alma de angustia, su alma y de temor, porque el Faraón venía contra ellos. Faraón, el mar, Israel. Y ellos comenzaron a quejarse. ¿Por qué me sacaste? Para esto me sacaste, para que me mate el Faraón, le decían a Dios. Llenaron su alma de angustia. Y muchas veces llenamos nuestra alma de angustia y de temor por lo que estamos viviendo. Y Dios lo reta a David, a Moisés, porque Moisés va y ora. Y Dios le dice, ¿por qué venís a mí? Hacé lo que tenés que hacer. Levantá la vara y ordená que el mar se divida en dos para que mi pueblo pueda pasar. Fue un gran milagro, una gran victoria para el pueblo de Dios. Y eso nos enseña que muchas veces ya no tenemos que orar, ya tenemos que actuar, ir por el milagro. Ya Dios te dijo, Jehová sana, Jesús sana, Jesús sanó al enfermo, Jesús le dio vista al ciego, Jesús levantó a un muerto. Ya Jesús te dijo que Él puede hacer milagro y ya no es tiempo de orar, ya es tiempo de ir a buscar por tu milagro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ya no podés estar pidiendo por el milagro. Él quiere que vos vivas el milagro. Yo voy a invitar a que te puedas poner en pie y poder tener un tiempo de oración. Y que hoy pueda estar en el segundo punto que dice, libérate de aquello que te presiona.
que está en el versículo 45 y 47. Toma esa actitud de liberarte de eso, que tenés un Dios de milagro. Toma esa actitud de saber cuánto oramos para que los jóvenes ya experimenten milagros, los niños experimenten milagros. Es nuestra oración. Que desde muy chiquitos puedan experimentar el poder que tiene Dios. Porque Dios le decía a Moisés: hoy mostraré mi grandeza en este día. No solo abrió los mares. Es como que ustedes van a Mar del Plata y se abre el mar. Así fue. Si vos te sentías acorralado, Dios va a hacer un milagro. Tenemos un Dios de milagro y tenemos que pedir un milagro. Tenemos que tener esa actitud que tuvo ella de liberarnos de ese problema y que Dios pedirle un milagro. Saber que Jesús libera. No te acerques a Él dudando. Y Dios dice: ¿para qué venís a mí y preguntarme? Sino que decí: tú eres un Dios de milagro. Tú eres el Jesús que venció la muerte. Y yo quiero un milagro en mi vida. Ni siquiera te lo voy a preguntar porque vos ya me dijiste que sos un Dios de milagro. Y la tercera que ella vivió, esta mujer, que está en el versículo 48, fue la respuesta: vete, porque tu fe te ha salvado. Tenemos un Jesús que responde y nosotros tenemos que ser expertos en mover la mano de un Dios de milagro. Y aprovechar estos miércoles que estamos todos juntos y orar por milagros. Yo no sé qué milagro estás esperando. Algunos milagros de enfermedad. Algunos milagros financieros. ¿Cuántos necesitan milagros financieros? Si me pueden levantar la mano. Milagros financieros, laborales, acá, allá. Cuando estaba Fernando dando la ofrenda, el Señor me dijo que uno de los milagros que Él está sintiendo, que hay muchos que necesitan, es financiero, laborales. Vos tenés que pedir un milagro al Señor. Porque vos no sos mendigo, sos hijo. Los mendigos mendigan. Por favor. Da. Los hijos reclaman la herencia. Y mi herencia es la prosperidad, el éxito laboral, financiero. Porque Cristo canceló la pobreza en la cruz y me ha dado la prosperidad. Y todo aquel que recibe a Cristo es heredero de las bendiciones. Y no somos mendigos para mendigar la provisión y el milagro financiero. Está la ofrenda y eso es lo que me dijo el Señor.